¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Bueno, el primer contexto que podemos igualar un poco a esto que estás contando de décadas atrás, Ricardo, es el mismo pasto seco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese pasto seco que cualquiera puede generar el incendio, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ayer estuvimos viviendo algún par de hechos, hoy también. En principio se desmentían desde el fin de semana, después se comprobó que gran parte de esos hechos habían ocurrido. Y obviamente puede haber una intencionalidad política, nadie lo duda, porque la pregunta es ¿por qué ahora y no hace un mes y también estaba cara la comida? Bueno, ahora se aceleró también después de la elección la suba de los precios, pero claramente para que haya intencionalidad tiene que haber pasto seco primero, ¿sí? Y muchas veces termina siendo gente inocente que es la que tira una colilla de cigarrillo y provoca el incendio. Gente que necesita comer de verdad, ¿no? Y está utilizada seguramente por la política, no sé de qué bando, si de los dos, hasta se llegó a hablar que a ambos bandos le conviene el lío, lo cual hace muy loco todo esto, ¿no? Un poco para poner en contexto, recordemos también, agregando a lo que estabas comentando de la escasez que se vivió en un momento de estos, la logística estaba comprometida también en aquellos años 80, en los 90, en 2001. Cómo sacar un camión a la ruta con mercadería para que llegue a un lugar, a una boca de expendio, era difícil, era complicado, era inseguro. Todo contribuía. No había precios también, eso no había precios, tampoco se tal sabía cual. cuánto valían las cosas. Y estamos en un contexto parecido. En esto no queremos ser alarmistas, pero tampoco necios. Estamos en un contexto parecido. La inflación del mes de agosto que estamos transcurriendo y que conoceremos a mediados del mes de septiembre ya es de 2 dígitos en el mes. Las principales consultoras están hablando de un 12, un 13% para solo un mes. Nos habíamos asustado con ese 8,3 que tocó en un momento de este año. Bueno, estamos hablando de 12 o 13. Septiembre viene peor que agosto todavía. O sea que vamos a tener de acá a fin de año inflación muy, muy alta. Noviembre y diciembre son estacionalmente meses de inflación alta. O sea que no hay perspectiva de que esto mejore. Los escenarios... Tenemos la idea que convivimos con la inflación. Y también tenemos, por ejemplo, una de las empresas más grandes en alimentos, que tiene su sede en la provincia de Córdoba, subió un 22% después del lunes, y el jueves bajó alrededor de un 5, un 7%. Pero esto, uno va al negocio, a cualquier negocio que vaya a la ciudad, y no ve... No, que subió no bajó. Que haya impactado esta baja. Y estamos hablando de productos, golosinas, alimentos, condimentos, porque es una empresa que tiene el monopolio de todo. De todo lo que usted busque en un negocio, esta empresa tiene el monopolio. Y no se ven el impacto que debería, un 5% en algunos productos es una suma bastante importante. Esto habla de la falta de control también del Estado. Sí, a ver, el control en esto es tapar el sol con la mano. Si el Estado se pone en árbitro, que sería el control, primero tendría que demostrar que aprendió el reglamento y que fue a la escuela de árbitros. ¿A qué me refiero con la escuela de árbitros? Y si vos tenés inflación y sos del Estado, la provocaste vos primero. Después los demás nos podemos subir en la ola inflacionaria. Y están los oportunistas, hay de todo. Pero la inflación la genera el Estado. Entonces a partir de ahí no te cree nadie. ¿Qué le está pasando a Massa estos últimos días que está intentando generar un acuerdo de precios por 90 días, 5% por mes? No tiene nada por ofrecerles. A cambio, les salió a ofrecer, es la misma persona que hace una semana devaluó el 22% del dólar oficial. Y el que sigue autorizando aumentos en internet, en telefonía. En septiembre vuelven la suba de la tarifa eléctrica, no se va a detener porque no hay plata para pagar el subsidio. Entonces, en el fondo, ¿qué les prometió? Beneficios fiscales. ¿Alguien que le queda un mes y medio en el cargo? Promete beneficios fiscales y el próximo gobierno, ¿qué va a decir? Perdón, lo que te prometieron yo no tengo nada que ver. Aunque sea el mismo partido, ¿no? El que gane. Con esto no estoy alentando que gane la oposición, aunque gane el oficialismo. Entonces se vuelve difícil. La inercia inflacionaria es responsabilidad. No se puede encontrar culpables y al mismo tiempo todos son culpables. El Estado que la genera y no la detiene, quien remarca por las dudas, porque te están obligando a decir, yo me tengo que cubrir. Porque no es solo el aumento que tengo que aplicar en base a la lista que me mandó mi proveedor mayorista, sino que además tengo que pensar para adelante, en cuando no tenga el producto. Hoy ya lo tengo, lo remarco con la lista que me mandaron, lo vendo, lo repongo,
La pregunta es, ¿lo repongo? Les cuento un caso particular mío. Yo me acuesto a la siesta a las 13:30 y pongo el reloj para las 15:30 levantarme. 2 horitas siesta hago. Uno de los grandes beneficios que tengo en Victoria, ¿no? De vivir en el interior. Exactamente. Es una pesadilla abrir el WhatsApp. Me encuentro con un montón, obviamente en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, las casas que trabajan con nosotros, horario corrido. Lo único que me encuentro es con listas de precios nuevas. O sea, en 2 horas me explota el WhatsApp de lista. Esto no me pasaba hasta hace 3 meses. Me está pasando ahora, hace 2 meses. Se aceleró en agosto. Esto es una inercia que se va montando. ¿Vieron la ola? Cuando viene una ola y atrás viene otra ola, que llega un momento que una alimenta a la otra. Bueno, la inercia inflacionaria es igual. Yo estoy muy preocupado por lo político también. Muy fuerte, sí. Falta la presencia del presidente, que yo pensé que iba en esta semana a tener más allá, que está bien, antes de la elección alguien le dijo, desaparece del universo, pero no te vayas todavía. La falta de una figura política fuerte, porque incluso la de Massa uno no lo ve, es el ministro de Economía, no es el presidente. Y encima no está en el país. O sea, está hoy con me pareció con algunos... Está con algunas urgencias, entiendo yo, que para lo que lo pusieron. Incluso, Ricardo... Incluso la oposición, me sorprende que no convocan. Pero ¿dónde está el presidente? Venga, señor presidente, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué? No, eso me preocupa muchísimo. Es como que estamos a la deriva, como que ya no hay mundo político de acá hasta no sé cuándo. Mira, hoy... Solamente el mundo económico. Charlando en la mañana de caminando acá en este mismo estudio, sentí un poquito de aire fresco y lo charlábamos con los chicos acá en la mesa, lo mismo, al menos, porque todo esto que sentís es lo mismo que siento yo. Pero hoy por lo menos noté de que, bueno, a la tarde se reunía la Cámara de Diputados para intentar modificar la ley de alquileres, por lo menos. Algo muy sensible y de la gente, un tema de la gente, un verdadero problema de la gente. En medio de este marasmo, por lo menos un intento, ¿no? Después podemos decir si uno está a favor de una ley, pero hubo quórum, todos los partidos tuvieron, el oficialismo votó en contra, la oposición votó a favor de la modificación de la ley, pero estuvieron todos. Dije, bueno, por lo menos, ¿viste? Se acordaron de que hay 48 millones de argentinos además de ellos. Pero sí, se nota muy, muy fuerte. Creo que esta ausencia del presidente, que en su momento fue estratégica, un poco que no estuviera a la vista de la gente, estuvo bien desde el punto de vista estratégico campaña, ¿no? Él lo llamó. Porque Alberto Fernández, no sé que le tenga que pedir una tema videollamada como hizo. El tema que el presidente, Ajá. venía teniendo declaraciones que no caían del todo bien o no tenían mucho que ver con la realidad que estaban viviendo la mayoría de los argentinos. Entonces, algunas declaraciones decían, mejor si no declara. Pero terminó ocurriendo, Manu, después del domingo de elecciones, el domingo de la semana anterior, que la no aparición de Alberto y la sobreexposición de Sergio Massa hace que hoy, en este despiole que estamos viviendo, donde vemos tanto en el conurbano de Buenos Aires como vimos en Mendoza, en Córdoba, Neuquén, focos, la inflación que se acelera, los precios que suben, y el presidente no aparece, le está pegando fuerte a Massa ahora que no aparezca el presidente porque las balas van dirigidas a él. De hecho, lo estamos viendo como un presidente virtual, sí, ¿no? Es verdad, esto es lo que Entonces, da la sensación. y es el candidato. Es como que se estuviera desgastando en este escenario que le tendría que en todo caso pegar lateralmente y en todo caso ser bien o mal el bombero que en su momento eligió el gobierno para apagar el incendio que según ellos había dejado Guzmán, ¿no? Pero ahora con la ausencia del presidente que se extiende, le impacta para mal a Massa. Por más que él esté en Washington anunciando que el Fondo Monetario está a favor del acuerdo y hoy lo confirmó el fondo, a pesar de que diga que a partir de la semana que viene va a haber 2 noticias económicas diarias dadas por él, que diga que se viene la suma fija, que posiblemente haya créditos baratos como parte de un plan platita para las elecciones, etcétera, que dicho sea de paso también juega con esto de hasta dónde los actos son de Estado y hasta dónde son de campaña, ¿no? En esta mezcla. A todo esto les digo que el presidente, para tranquilidad de todos, estuvo en Neuquén inaugurando un pequeño plan de viviendas, ¿sí? En una función bastante protocolar. Esas cosas se dejaban para las primeras damas habitualmente. No quiero ser irónico con esto, pero sí duro. Esas cosas, ir a inaugurar poquitas casas a la Patagonia en un momento así, era tarea de las primeras damas, ¿no?
digámoslo con todas las letras, ¿no? Y anunció medidas para el viernes. Y Medidas anunció- económicas para el viernes. ¿Para mañana o para el viernes? Como que está un poco todavía... Para mí va a ser semana que viene. Yo creo también. Para mí va a ser semana que viene. Vamos a ver. Contexto complicado. Obviamente la oposición aprovechando esto, ¿no? De alguna forma, directa o indirectamente, ¿no? Es muy propio de los argentinos también aprovecharnos de no solo el político caído. en sí, sino también quienes comparten a veces las ideas políticas y demás, porque todavía creemos que estamos haciendo un partido de fútbol y no nos damos cuenta que jugamos con la vida nuestra, ¿no? Tal cual. ¿Nos vas a dejar alguna frasecita, algo como mira. para irnos? Yo le quiero hacer una pregunta Ajá. antes. Medio que lo llevamos a cualquier lado, Fabián, disculpe, Sí, no, por lo favor. perdonamos. Son Traía algo previsto y nosotros le salimos con cualquier lado son los mejores caminos. Hace poquito se conoció que quien estaba representando a Argentina en el banco BID dejaba su función para integrar los equipos de Milei. Ujú. ¿Esto qué repercusiones a nivel económicas y empresarial generó? Porque se supone que era un hombre fuerte del gobierno que llegaba al BID y mágicamente pasa a otro espacio político, por llamarlo así. Bueno, eso es muy de la Argentina, ¿no? Los saltos con garrocha de un lugar a otro, ¿no? Pero yo tengo mis reparos para bien, digamos. Hoy vine un poco optimista, se habrán dado cuenta, Bien, ¿no? sí, lo vimos. A pesar del contexto. Vengo Gracias. con algunas cuotas de aire fresco en el medio del despiole. Cuando son buenos lobistas, ¿sí? Que han estado en lugares estratégicos, salvo que estén jugando para el enemigo y estén ahí sean como topos, como parte de espionaje interno, si realmente vienen a sumar, traen conocimiento, traen agenda, traen contactos, que es lo que la Argentina hoy necesita en tanto aislamiento, ¿no? Si estuvieron en el BID y de pronto forman parte del gobierno, bienvenido sea. Si fueron parte del Fondo Monetario y ahora están de este lado, bienvenido sea. Pasa muchas veces al revés, ¿eh? Muchos funcionarios de acá que terminan ocupando cargos internacionales donde se estaban peleando antes, incluso. No nos va a alcanzar el tiempo, pero nos quedó pendiente algo que vos anunciaste, que dijiste que lo de la dolarización podía tener algún tipo de marco. Eso lo vamos a dejar para la próxima charla, ¿te parece? Vamos a la próxima charla, Ajá. se lo prometí a Jessy también, Ajá. de empezar a hablar un poco de eso. Si las encuestas terminan confirmando, ya vieron que hay un parcito de encuestas que si bien son creíbles o no, pero hay una de ellas que es justamente la que más cerca estuvo de acertar la elección y que lo dio a Milei como el individual más votado en la PASO. Si esto se empieza a confirmar, deberíamos empezar a hablar nosotros también de dolarización, ¿sí? En todo caso, que él deje de hablar, y ahí dejaremos de hablar nosotros. Mientras él siga hablando de dolarización, estaría bueno que lo hablemos. Y un punto importante, obviamente, con términos bien familiares para la gente, ¿no? Porque me parece que lo más importante, Manu, que nos debe estar pasando a todos cuando hablamos de dolarización, que enseguida la emparentamos con la convertibilidad. Claro. Y no tiene nada que ver. Por eso nos parece importante, porque por ahí lo vemos de pelo largo, lo vemos con la farándula, lo vemos transgresor, Falta que... y habla de dolarización, parece que enseguida se nos viene la convertibilidad de Menem en la cabeza, bueno, ¿no? Habló mucho bien de Menem él, así que por ahí uno Exacto. irremediablemente lo asocia. Tal sí. cual. En todo caso, dolarizar no es convertir, no es convertibilidad, así que semana que viene lo vamos a estar hablando, si Dios quiere, ¿sí? Bueno. Los dichos, ¿Los dichos? la frase. Y a mí me quedó dando vuelta uno que siempre le traigo a Jessy, Ajá. y que usamos constantemente. ¿Vieron cuando algo es muy, muy viejo, muy antiguo? Sí. Que decimos, no sé, ¿qué se le ocurre cuando decimos algo muy viejo? No, esto es la época de Ñaupa. Ñaupa o de Matusalén. Matusalén. ajá. Matusalén. ¿Quién era Matusalén? ¿Por qué hablamos de Matusalén como hablamos de Matusalén? Era una imagen religiosa, venía del lado de la religión. Suena, ¿no? Bueno, Matusalén figura en el libro del Génesis como hijo de Mateo, no sé qué. Pero parece que Matusalén tenía 40 años de edad nada más. Y murió a los 40 años. Pero parece que en esa época había ciertas tablas donde se contaban como años a las semanas. Entonces en su tumba figura que Matusalén tenía 969 años. Y no era así, porque contaban los años como semanas.
Pero sin embargo la frase quedó, no, más viejo que Matusalén, como que hubiera muerto muy viejo. Como que hubiera vivido 900 años. Exacto, y tal cual no era así. Ajá. De ahí viene la famosa frase, más viejo que Matusalén, Ajá. ¿no? Espero que la crisis argentina no sea más vieja que Ya lo es. Matusalén, por ejemplo. Ya lo es. Ya lo es, con algunas intermedias. Bueno, Si lo contamos los años chicos o los da por semana. bueno, mi último aporte optimista Ajá. a la jornada es decirle a jóvenes como Sandra, como Manu, que inflación eran las de antes, en realidad. Claro. ¿Te acordás? Mm. Sí. Yo recuerdo una época de cobrar un sueldo cada viernes y no te alcanzarte la plata. Y no estoy hablando de momentos de la hiper, porque la hiper sí fue una cosa. Había plazos fijos por overnight, plazos fijos de una noche. Vos ibas a colocar un plazo fijo al banco y era por una noche. Eso fue la Argentina, del 88, por ejemplo. Previo al plan Bonex de Herman González, que terminó después en la convertibilidad. ¿Sabe lo que era un plazo fijo al banco a las 4 de la tarde y hacer un plazo fijo que vence mañana a las 7 de la mañana? ¿Y llevarte una tasa de interés por ese dinero? O sea, esto que estamos viendo ahora, si bien son las raíces, no es el árbol que vimos nosotros, ¿eh? Ojalá que no lleguemos a eso. También es cierto que las hiper de ahora no son las hiper en porcentaje de inflación de antes, porque en esa época medio mundo, medio planeta tenía problemas de inflación. Ahora el mundo no tiene problemas de inflación. Los países que más tienen inflación es 1, 2, 3% anual. Que nosotros tengamos el 140 anual, en el mundo hoy se considera una hiperinflación. Con lo cual, bueno, pero por lo menos, digamos, no es lo que supimos ver, ¿no? Veremos en qué termina todo esto. La veremos seguramente. Va a ser largo. La veremos. Este periodo hasta fin de año va a ser largo. Fabián, muchas gracias. El gusto de siempre. Hasta luego.